Bueno, me da mucho gusto y agradezco de manera muy especial que esté Enrique Provencio con nosotros. Muchas gracias. Enrique, bienvenido a esta tu casa. Gracias. Buenos días. Muy buenos días, Eduardo. Buenos días a todo el equipo y a tu audiencia. Gracias Muchas por invitar gracias. de nuevo. Ahora sí, le ha tupido a la UNAM, ¿verdad? Yo jamás pensé que un presidente se atreviera a acusar de neoconservador o de neoliberal a una universidad, sobre todo con que tiene la pluralidad que tiene y que sabemos que tiene la UNAM, insostenibles, debatibles a todas luces, pero ¿cómo ha caído ese comentario del presidente en la comunidad universitaria, Enrique? Hasta donde yo he visto y escuchado, ha causado mucha extrañeza. Es difícil entender por qué el presidente él mismo lanza acusaciones y epítetos basados a veces en anécdotas, en experiencias aisladas. Y sobre todo lanzar acusaciones que no puede documentar, porque independientemente de que, de que pida una u otra adhesión ideológica, lo cual es impropio para una universidad, hay muchas muestras en todos los ámbitos universitarios de que desde ahí se ejerce un pensamiento crítico y ahora también se está ejerciendo un pensamiento crítico con su gobierno. Quizás sea eso lo que disguste. Pero en general ha habido una reacción de mucha extrañeza y también de mucha irritación e indignación por esas afirmaciones, creo. Oye, tú que conoces, que trabajas dentro de la UNAM, en la comunidad universitaria, has estado muchísimos años, ahí realizas la aportación de conocimiento que después se comunica y entre ellos en estas vías de comunicación que tienes en este momento que es tu casa. Dime, ¿tú sientes que priva alguna corriente ideológica en la UNAM o es hoy en día totalmente plural? Hasta donde yo alcanzo a ver, es lo que priva es una pluralidad, pero además una pluralidad muy activa. Por ejemplo, en los estudios de economía hay corrientes que sí están cargadas más hacia el pensamiento neo-keynesiano, pero yo te diría de ningún modo hacia una tendencia proliberal. Tampoco creo que en el pasado 2, 3 décadas lo haya habido, no lo puedo asegurar porque no conocía tanto la UNAM. Y además en otras disciplinas, en otro tipo de estudios, lo que me parece que priva también es un pensamiento muy diversificado, muy plural, como debe ser en cualquier universidad. Y creo que eso existe también entre los estudiantes, no solamente entre los profesores e investigadores. Así que por eso digo, lo que se percibe, pues es una reacción de extrañeza ante esta muy rara circunstancia. Oye, ya cambiando un poco de tema, yéndonos hacia la iniciativa de ley de ingresos que está por votarse esta semana en el Senado para que regrese a la Cámara de Diputados y ya se establezca como ley la propuesta del gobierno, que no se le cambió ni una coma, por cierto. ¿No sientes muy comprometido al presupuesto según lo plantea el gobierno federal? Es decir, si el gobierno federal considera que el año entrante se va a crecer 4.1%, vamos a suponer que se quede en 3, que no es un mal número. Vamos a suponer que se quede en 3. El hecho de que hay un gap entre el 3 y el 4.1 que tiene previsto el gobierno, ¿no afecta a los ingresos fiscales? Definitivamente sí. Si el crecimiento se queda un punto por debajo, está representando más de 50,000 millones de pesos menos. La única tabla de salvación que tendría
gobierno federal. En caso de que eso ocurriera, sería el crecimiento del precio del petróleo. Pero lo que es probable que ocurra, Eduardo, es que los ingresos se queden por debajo de lo estimado ahora en 2021 y que por tanto para 2022 la base fiscal parta un poco por debajo de lo que se está pensando. Como viste y seguramente comentaste, ayer INEGI nos comunicó que el crecimiento del IGAE estuvo por debajo de lo esperado. Si eso, que no se veía así, por cierto, pero si eso ocurre en el resto del año, en el cuarto trimestre de 2021, es probable que no sea el proyecto de presupuesto y en la ley de ingresos para 2022. Pero repito, la salvación podría ser el precio del petróleo por encima de lo esperado, pero coincido contigo, sí está muy comprometido el presupuesto para 2022 y la otra medida que pueden tomar es que finalmente haya un ajuste de presupuesto adicional para el próximo año, ya en el transcurso del ejercicio, ya ocurrió en otras ocasiones. Creo que lo podrían volver a hacer. Y ojalá no lo hicieran a través del recurso de la austeridad, porque aguanta nuevos ajustes por la vía de recorte, vía recorte presupuesto, Enrique. No, no lo creo. Porque aunque el presupuesto va a tener un incremento importante para 2022, dado que se va a aprobar como se presentó, aún así con ese incremento es un presupuesto que está al límite. Con el aumento que se va a registrar, no se va a llegar ni siquiera a los niveles de 2019, salvo algunas excepciones, ¿no? Como ciertos programas de salud, algunas inversiones, pero en general el gasto programable para el año que entra, pues en términos de proporción del producto, pues de hecho se va a quedar estancado en 19.3, 19.4% del Producto Interno Bruto. Así que y esto es así, pues porque se va a mover más el denominador del quebrado, ¿no? De la ecuación. Pero sí está muy comprometido el presupuesto porque de nuevo va a aumentar la proporción del gasto de pensiones en el presupuesto federal a 4.2% del PIB. De tal modo que el presupuesto apenas, con ese incremento que está previsto, apenas va a empezar una leve recuperación, pero no es ni para todos los ramos, ni para todas las dependencias, ni para todos los sectores. En el caso de la inversión, sí va a haber un crecimiento que probablemente llegue a 13, 14% en términos reales, lo cual es importante, pero sin embargo, la inversión se está quedando por debajo de la que teníamos en 2018. Así que, pues sí está muy, muy apretado y si la economía no crece como se estima, pues repito, o lo salva el precio del petróleo o tendrán a la mano el expediente de un recorte adicional que ojalá no ocurra. Oye, hay un asunto que antes de despedirte, Enrique, no veo en el presupuesto de egresos ninguna partida que atendiera la necesidad de hacer frente a las demandas que pueden llegar de particulares por una reforma eléctrica, en el caso de que la reforma eléctrica
se autorizara, no hay un solo peso contemplado en el presupuesto para hacer frente a la estrategia de defensa de las acusaciones, de la defensa legal que harían de la reforma. Eso por un lado. Pero tampoco veo ni un solo peso extraordinario en el presupuesto de la CFE. Es decir, si vamos a decir que lo vamos a fortalecer, yo no veo en el presupuesto un recurso extraordinario que diga, ya van a empezar a fortalecer a la CFE en caso de que la reforma prosperara. Incluso aunque no prosperara, pues tu idea de fortalecer a la CFE es irrenunciable, o sea, no está condicionada a la autorización de la reforma, sino por convicción tienes que fortalecer a la CFE y tienes que darle un presupuesto extraordinario. ¿Tú cómo ves este asunto? No, efectivamente, no existen esas previsiones, y en caso de que la reforma se aprobara y empezaran los litigios, sería muy difícil que se dictaminara a favor de los demandantes el año entrante. Pero tienes razón, no existen esas previsiones, y tampoco en realidad hay previsiones adicionales en el presupuesto de la CFE. Así que las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad en 2022 van a seguirse moviendo en ese terreno deficitario. No hay tal. Lo que sí puede haber Sí, es sí. es un mayor déficit de inversiones privadas. Eso sí, Sí, y sin duda va a haber un mayor sí. déficit en inversión en energías renovables.